Pregunta 5 de matemáticas. Planteamiento de la pregunta 5 de matemáticas. Diagnóstico. Dice así: un terreno de forma rectangular, un rectángulo, mide 240 metros cuadrados de superficie, es decir, la totalidad del terreno. Y de ancho mide 8 metros. ¿Cuánto mide de largo? Es decir, aquí se tienen los siguientes datos. Tenemos un terreno con forma de rectángulo que mide 240 metros cuadrados de superficie y 8 metros de ancho. Lo que tendría que saber es cuánto mide de largo. Entonces, sabiendo que es un rectángulo, habría que recordar las fórmulas para sacar áreas de las figuras geométricas. Hablando específicamente del rectángulo, la fórmula del área es largo por ancho, es decir, largo por ancho o ancho por largo. El orden de los factores no altera el resultado. Pero aquí me encuentro ante un inconveniente, que el largo no lo conozco. Entonces, ¿cómo podría hacerle para poder saber cuál es el largo si aquí tengo estas posibilidades de resultados? Hay varias respuestas. Quizá podría ser por el descarte. Esa sería una. Tendría que multiplicar el 8 por todos y cada uno de ellos, uno a uno, para saber cuál coincide con 240. O podría hacer otra fórmula que tendría que ver, u otra operación que tendría que ver con una división entre el 240 y el 8. ¿Cuál elegirías tú? Contesta. Pausa el video y sigue las indicaciones de tu maestro. Presta atención. Yo te voy a plantear entonces la segunda solución que te había planteado al principio, que era la de la división. Para entender la división hay que entender que una división tiene diferentes partes. Empecemos por lo primero, que sería el dividendo. En este caso, el dividendo sería la parte de adentro de la casita. Siempre en una división hay una casita o una línea que se divide así, y que es lo que divide al divisor del dividendo. El dividendo está dentro de la casita y en este caso es la superficie del total del rectángulo, es decir, 240, que eran los metros cuadrados del rectángulo. Y el divisor es el número de afuera de la casita, que en este caso es el 8, que representa el ancho del cuadrado. Entonces, habiendo ya tomado en cuenta esto, la división se lee de la siguiente manera: 240 entre 8. Hacer una división es algo que podría asustar un poco, pero que realmente es algo sencillo. La base de una división es saber multiplicar y saber restar, porque son las dos operaciones que más se hacen dentro de la división. El número que voy a buscar y lo voy a colocar en la parte de arriba. Para ello voy a tener que buscar la relación entre este y este con base en multiplicación. Y para ello voy a irme número a número para ver el 8 cuántas veces cabe en el 240. Puedo dividir el 240 en 3 números, porque tiene 3 números: el 2, el 4 y el 0. Entonces, empecemos. El 8 en el 2 no cabe ninguna vez, porque el 8 es más grande que el 2. Entonces, si ya me di cuenta que el 2 no me ajusta para el 8, me voy hasta el 24. Es decir, el 2 y el 4. Hasta este punto voy a considerar el 8. El 8 en el 24 sí cabe algunas veces. Si yo ya me sé las tablas de multiplicar del 8, recordaré que 8 por 3 es igual a 24. 8 por 3 es igual a 24. Entonces, después de haber hecho y comprobado esta multiplicación, lo que voy a hacer es multiplicarla de nuevo. 8 por 3 es igual a 24.
y después de ello voy a realizar una resta entre el 24 de arriba y el 24 de abajo. Esto para seguir haciendo mi división. Todo el mundo sabe que 24 menos 24 es igual a 0. Tienes 24 pelotas, te quitan 24, no te queda ninguna. Después de eso voy a bajar el último 0 que me quedó del dividendo. Y en este caso sería un 0. Entonces aquí tengo dos ceros, por lo cual estos dos ceros tendrían que buscar relación con el 8. Pero el 8 no cabe ninguna vez en los ceros porque no es ningún número, no tiene ningún valor. Entonces, como no cabe ninguna vez, yo en el cociente voy a poner un 0. Y voy a realizar la misma multiplicación así como lo hice con el 24. 8 por 0 es igual a 0. Y voy a realizar de vuelta la resta, restando el 0 menos el 0, que te daría por consiguiente 0, que ya no se alcanza a ver en la imagen, pero acá abajito sería un 0. Entonces, este 0 que queda al final se llama residuo, que es el restante de una división. Y la parte de arriba, o el número de arriba, que es el resultado, se llama cociente. Partes de la división serían entonces dividendo, divisor, residuo abajo y cociente arriba. Entonces, si se fijan, el 30 sí era un resultado que nos planteaba el problema. ¿Cómo hacer para comprobarlo? Tendría que hacer esta multiplicación 8 por 30 para ver si el resultado sería este de 240. Voy a hacerlo de este lado y voy a hacerlo con otro plumón. Voy a empezar la multiplicación multiplicando el 30 por el 8, que son los dos números que tenía como cociente y como divisor. Y ustedes ya saben multiplicar. Primero se toman los dos primeros números de las unidades, que es 8 por 0, y te da 0. Y después tomas, si es un número de una unidad nada más, la unidad con la decena, es decir, 8 por 3 y te da 24. Y si lo notan, nos da como resultado 240, que sí coincide directamente con este 240, por lo cual el resultado del problema 5 de matemáticas sería 30.